Bueno, entonces para continuar con las clases de posgrado, el artículo a presentar el día de hoy es un artículo de revisión presentado en la New England Journal of Medicine el 2 de enero del 2020 que se titula Cáncer de cabeza y cuello. El artículo es de revisión y traté de resumir lo más que pude porque sí, casi que abarcaba todos los tipos de cánceres, el carcinoma escamoso de cabeza y cuello en todas sus locaciones y en todas las modalidades de tratamientos y en todos los estadios. Entonces, me quedó un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo y abarcar todo lo más que sea posible. Anatómicamente, solo para recordar, la cavidad oral incluye la mucosa de los labios, o sea, la parte húmeda, la mucosa bucal, la lengua anterior, el piso de la boca, el paladar duro y la encía superior e inferior. El borde anterior de la cavidad oral se define por la porción del labio que contacta con el labio opuesto, la mucosa húmeda, lo que les había mencionado. El borde posterior está definido por las papilas circunvaladas de la lengua, los pilares amigdalinos anteriores y el margen posterior del paladar duro. El paladar duro, a su vez, define el límite superior de la cavidad oral. Inferiormente, la cavidad oral está definida por los músculos minoioideos. Entonces, básicamente, vemos acá, acá y acá. Esta es la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, la, la faringe se divide en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La nasofaringe forma la continuación de la cavidad nasal. El límite entre la cavidad nasal y la nasofaringe está definido por las cubanas posteriores de la cavidad nasal. El paladar blando define el límite entre la nasofaringe y la orofaringe. La hipofaringe incluye los senos piriformes, la superficie posterior de la laringe y las paredes faringeas inferior, posterior y lateral. La laringe, que se divide en tres regiones anatómicas: supraglótica, glótica y subglótica. La cavidad nasal y los senos paranasales, pues que son los maxilares, etmoidales, esfenoidal y frontal, y las glándulas salivares mayores y menores. Entonces ya anatómicamente ya queda definida bien la cavidad, cabeza y cuello, ¿verdad? Cavidad oral, faringe con sus tres porciones y la laringe. En cuanto a las estadísticas, es la sexta neoplasia maligna más común de todo el mundo y representa aproximadamente 53,000 casos nuevos y 10,800 muertes anuales, esto en los Estados Unidos. La variedad más común es el carcinoma de células escamosas y sus variantes. En todo el mundo se estima que hay más o menos 650,000 casos nuevos por año y causan aproximadamente 330,000 muertes. De la cavidad oral y la laringe, el carcinoma escamoso representa hasta el 95% de todos los cánceres. Entonces, esa es la revisión que nos ocupa el día de hoy. Entonces, podemos ver que para los estimados en el 2020, estas son estadísticas de Estados Unidos. Al menos en mujeres no aparece eh, entre las 10 causas principales, pero en hombres sí aparecen 38,000 casos nuevos estimados para 2020, que son en el octavo caso. Los casos de carcinoma de orofaringe asociado a BPH, inducidos principalmente por el tipo 16, están aumentando predominantemente en las personas jóvenes, más que todo en el área de América del Norte y el norte de Europa, lo que refleja que hay una latencia de aproximadamente de 10 a 30 años luego de la exposición a través del sexo oral. La fracción de cánceres de cabeza y cuello diagnosticados como orofaringe positivos para BPH en los Estados Unidos también mostró un gran aumento. En 1980 representaban el 16% de todos y en el año 2000 representaban el 72%. Entonces, aquí podemos ver que está haciendo algo muy, muy parecido que en cervicuterino, que la mayoría es asociado a BPH, de igual manera que en el año 2000, 72% estaban asociados o infectados con BPH. En general, el pronóstico es más favorable para los pacientes que tienen BPH positivo y tienen mejor respuesta a la quimio y a la radio. Esto es porque
En promedio, esos pacientes son más jóvenes, están más fit para aguantar la quimiorradio y casi siempre, como luego de las prohibiciones del tabaco a principios del año 2000, entonces estos jóvenes que tienen BPH positivo y carcinoma de células escamosas, pues no tienen asociado el hábito de fumar, entonces son pacientes con menos comorbilidades que las personas más añosas que presentan este mismo cáncer, pues al no estar asociado con BPH, pero sí están asociados con tabaco y alcohol, entonces las hacen con más comorbilidades y con una menor sobrevida. Eso es una de las causas. En cuanto al abordaje y el diagnóstico, después de que se haya realizado un historial completo y que se haya realizado un examen físico, lo ideal es realizar exámenes de imágenes antes de obtener la muestra de biopsia, para evitar lo posible la distorsión anatómica inducida por las biopsias o los resultados falsos positivos. La biopsia por aspiración de aguja fina es altamente sensible, específica y precisa para el diagnóstico histológico inicial. Si se necesita una biopsia de ganglio cervical, en algunos casos es preferible la resección ganglionar completa para prevenir la diseminación metastásica. Entonces, ¿qué estudio validó la biopsia por aspiración de aguja fina? La revisión es este estudio publicado en Head and Neck en el 2008. La revisión fue una revisión sistemática, identificó 30 estudios, 3.459 pacientes en total, en los que se realizó un aspirado por aguja fina en todos los sitios de la cabeza y cuello. Entonces, los resultados fueron los siguientes para los 3.449 pacientes. Podemos ver una sensibilidad del 89%, especificidad del 96%, un valor predictivo positivo de un 96% y un valor predictivo negativo del 90%. Entonces, el estándar para realizar el diagnóstico histológico, pues es ¿verdad? La aspiración por aguja fina. Otro factor a tener en cuenta es el estatus del BPH. La estadificación del cáncer orofaríngeo también requiere la evaluación del estatus del BPH, ya sea por hibridación in situ, técnicas de reacción de PCR o por inmunohistoquímica, identificando la expresión del P16, que si recordamos el P16 es la oncoproteína pues, que está más relacionada acá, que provoca las neoplasias en este caso de infección por BPH. Entonces, un estudio presentado en JAMA Oncology en el 2017, el objetivo fue explorar el papel del estado tumoral del BPH entre mujeres que tenían carcinoma de células escamosas en cabeza y cuello. Fue una cohorte retrospectiva en 2 centros de estudios. Se incluyeron casos con diagnóstico del 95 al 2002 y se utilizó una muestra aleatoria estratificada de 863 pacientes recién diagnosticadas por cáncer de cavidad oral, orofaringe, laringe y nasofaringe. Entonces, esto lo que nos permitió ver fue que la expresión de P16 y el FISH, la inmunohistoquímica. Entonces, la relación de los pacientes negativos y positivos a través de los dos, nos permite ver una sensibilidad del 97%, una especificidad del 93%, un valor predictivo positivo del 77% y un valor predictivo negativo del 99%. Entonces, como conclusión, podemos ver que de igual manera que el FISH, el P16 es válido para saber el estatus del BPH, pues, siendo más rápida la inmunohistoquímica que la otra y mucho más barato. Entonces, a partir de esto, los estudios usan no FISH, sino que P16 por inmunohistoquímica para detectar los pacientes con BPH. Otra cosa que es de dejar clara es que para la estadificación de estos pacientes, de igual manera es a través del TNM, pero hay una sección especial de TNM para los pacientes con virus del papiloma humano positivo. Entonces, la estadificación depende del estatus, ¿verdad? Entonces, ¿qué
¿Qué estudio validó esta subclasificación en base al estatus? Fue publicado en Lancet Oncology en el 2016, se llama ICON-S. Entonces, utilizó el P16, como ya habíamos descrito anteriormente, como marcador de enfermedad positiva. Validó las diferencias del pronóstico para 1907 pacientes con carcinoma orofaringio positivo, de acuerdo con los criterios de la estadificación pronóstica de la octava edición de la AJCC. Entonces, las tasas de supervivencia general a 5 años para el cáncer de orofaringe positivo fueron similares en las etapas 1, 2, 3 y 4, pero fueron significativamente más bajas para la etapa 4B. La supervivencia no difirió significativamente entre los pacientes T4A y T4B. De igual manera, entre los pacientes N0, N1, N2, N2A y N2B tampoco difirieron. Y la supervivencia se redujo en los pacientes con enfermedad ganglionar N3. Entonces, acá a este lado podemos ver del lado izquierdo los pacientes con HPV positivo y del lado contrario los HPV negativo. Entonces podemos ver que sí difieren dentro del estadio 1, pero no dentro del estadio 4, y lo contrario en este lado. Entonces con esto podemos ver cómo es que se hizo la validación para el TNM, para la subclasificación TNM para los pacientes con BPH positivo. Entonces básicamente la diferencia para todo esto es únicamente estos dos subdivisiones, que es en el T4, que los pacientes que tienen BPH negativo son T4A y T4B, y los que son BPH positivo pues son únicamente T4, sin diferencias en cuanto al tamaño, ¿verdad? T1 menos de 2, T2 mayor de 2 y menos de 4, y T3 mayor de 4. Básicamente esa es la diferencia. Y en cuanto a ganglios, de igual manera, N3A y N3B en los que son BPH negativos. Entonces, M es igual, ¿verdad? M es metástasis en cualquier lado, no hace mayor diferencia. Entonces, la estadificación pronóstica en base al TNM en los pacientes que son positivos únicamente llega hasta etapa clínica 4. En los pacientes que son negativos y tiene T4, etapa clínica 4A, B y C, que podemos ver las diferencias, ¿verdad? T4A y en cuanto al T4B, básicamente. Entonces, en cuanto al tratamiento, la evaluación, este tipo de cáncer es muy importante que se realice una evaluación multidisciplinaria para la elección del tratamiento, porque como vamos a ver un poquito más adelante, el tratamiento difiere según la etapa, el sitio anatómico, la accesibilidad quirúrgica y la edad del paciente y qué tan fit se encuentra para recibir la terapia. Entonces, los centros de gran volumen con experiencia en este tipo de cáncer son los que mejor resultados tienen y son los que mejores resultados, son los que mayor sobrevida le pueden dar a un paciente. Entonces, ¿qué especialidades se tiene que tener acá? Cirujano maxilofacial, radioterapeuta, oncólogo médico, odontología, terapia física y ocupacional y terapia del habla y lenguaje. Algo para no dejarlo en el aire, como ya vimos, que en el TNM hay una subclasificación para los que tienen BPH positivo. Entonces han salido varios estudios que han propuesto desescalar el tratamiento en base al estatus BPH del paciente. Entonces, ¿qué evidencia muestran esos estudios? Publicado en Cáncer en el 2018, un análisis retrospectivo de una base de datos de 4.443 pacientes con BPH positivo. Mostró que la estratificación en grupos de estadios de la enfermedad, según la AJCC, para fines del tratamiento, resultó en un tratamiento insuficiente y con peores resultados. Los pacientes con enfermedad en estadio 1 que recibieron radioterapia definitiva sola tuvieron una supervivencia reducida en comparación con los pacientes sometidos a quimioradio, cirugía con radioadyuvante o cirugía con quimioradioadyuvante. El mismo escenario se repitió para los pacientes en estadio 2 y en estadio 3. Entonces, acá del lado A podemos ver los estadio 1, el B es el 2, este es C,
es en el estadio 3. Entonces podemos ver, según como está rayado las gráficas de Kaplan-Meier, podemos ver que el que mejor sobrevida tuvo acá en el estadio 1 fue la cirugía más radioterapia. Comparado con la radioterapia que estaban proponiendo desescalar para el estadio 1, tuvo menor resultado. Entonces podemos ver que no es superior desescalar a solo radio por tener BPH positivo. De igual manera se vuelve a repetir en los tres estadios posteriores. Entonces, aunque el TNM da otra subclasificación para el estatus del BPH, el tratamiento debe ser dirigido, no debe de ser diferenciado si tiene o no BPH. Bueno, ahora ya entrando de lleno al tratamiento, aproximadamente, bueno, como vimos anatómicamente, lo podemos diferenciar en varios tipos. Entonces, en cuanto al cáncer de la cavidad oral en etapa temprana, en general, todo el cáncer de cabeza y cuello escamoso, aproximadamente de un 30-40% de los pacientes, se presenta en estadio 1 o 2, que es curable con cirugía o con cirugía sola y radioterapia definitiva. Entonces, la cirugía sola y la radioterapia sola pueden proporcionar un control similar y mejores tasas de supervivencia a largo plazo en aproximadamente 70 al 90% de los pacientes con enfermedad en estadio temprano. La elección del tratamiento depende de la accesibilidad anatómica, el esfuerzo para minimizar la morbilidad, por ejemplo, en el caso de la laringe, pues ya es otra historia, lo vamos a ver en un momento, y la preservación de la función de los órganos. Entonces, en la enfermedad temprana de la cavidad oral se prefiere cirugía en estadios temprano 1 o 2 en ausencia de contraindicación, o si estuviese la contraindicación o el paciente no es tributario de una cirugía por la edad o por comorbilidades, pues la radioterapia es lo que le sigue. ¿Qué hay en cuanto a la disección del cuello? Entonces, quise resumir con las recomendaciones de la NCCN porque si me ponía a dar la evidencia de cada estudio me salían como 100 diapositivas. Entonces, en el estadio temprano, T1 a T2 y N0, se prefiere la cirugía si el paciente tiene adecuado estatus para recibirla. Resección primaria únicamente, sin disección del cuello. ¿En qué casos? En que la lesión sea pequeña, menor de 3 milímetros y que eh, eh, no tenga factores de riesgo, que ahorita los vamos a, a describir. Entonces, se recomienda que si es mayor de 3 milímetros, se realice una biopsia de ganglio centinela en tumores T1, y si el tumor es T2, te recordemos, más de 2 centímetros, a todo se le debe hacer una disección del ganglio centinela. Si en alguna de estas está positiva, se recomienda la disección ipsilateral, y si tiene factores de riesgo, se recomienda una disección bilateral. ¿Cuáles son los factores de riesgo, factores de mal pronóstico? Que tenga una extensión extranodal, que tenga márgenes positivos en la lesión inicial, que tenga un tumor primario, un T3 o un T4 luego del quirúrgico, que al momento de la disección se descubran más ganglios, o sea un N2 o N3, que se encuentren ganglios, bien importante, en el nivel 4 o en el nivel 5, y la invasión perineural. Estos son factores de riesgo. Entonces, para el tratamiento posoperatorio, si un ganglio es positivo, radioterapia. Si hay invasión extranodal, hay que dar quimio-radio, y si hay bordes positivos, pues se recomienda nuevamente realizar la resección. En cuanto a la enfermedad temprana a nivel de la orofaringe, aquí sí hace un poquito aclaratorio en el contexto de que si tiene BPH, ¿verdad? Entonces, si hay un P16 positivo, que es este primero que vemos, es posible que la resección primaria se realice si no tiene características de riesgo y no se realiza la disección del cuello. Si tuviese, de igual manera se realiza la disección ipsilateral. Aquí hay tres posibilidades: si tiene extensión extranodal, márgenes positivos, y si tiene márgenes positivos únicamente, ¿verdad? Entonces,
¿qué podemos ver en estadio temprano T1 y T2? Resección primaria, dependiendo si hay factores de riesgo o no, pues únicamente esto, si no, pues ya se va al tratamiento sistémico, se va a la, al intento de resección nuevamente si son márgenes únicamente y no hay extensión extranodal, y si tiene factores de riesgo que son los mismos con la anterior, radio o eh, concomitancia con radioquimio. Y si no, el paciente no está fit para la resección, pues quimioterapia definitiva. En el contexto de BPH negativo, como vemos, se modifica básicamente que la resección pasa a segunda línea y se va con radioterapia definitiva. Entonces, aquí encontramos concordancia con lo que dijimos de lo anterior, ¿verdad? Entonces, que por ser BPH no le vamos a dar únicamente radioterapia, sino que tiene que ir a disección. Básicamente, el abordaje es idéntico al anterior, solo que cambia el orden del tratamiento. En cuanto a la enfermedad temprana en la laringe, las recomendaciones, pues, si el paciente tiene una enfermedad de T1 o T2 y es tributario para una cirugía eh, preservante de laringe, pues se realiza la cirugía, y si el nodo está negativo, pues se queda acá. Si hay un nodo positivo, se debe ir a radioterapia. Si hay positivo o márgenes positivos, quimioradio. Si hay invasión extranodal, quimioradio. Si hay nodo positivos o los características adversas que escribimos también, de igual manera, quimioradio. Entonces, como vemos, casi en todas van dándole quimioradio. En la, en la enfermedad temprana a nivel glótica, cuando no, cuando es tributario también a una cirugía preservante de la laringe, cuando no son, perdón, para una cirugía que no se puede preservar la laringe, va directo a radioterapia. En cuanto a la enfermedad temprana de la hipofaringe, a nivel glótico, pues podemos ver que si tiene un T1 o un T2 y ya no son tributarios de la conservadora, pues se va definitivamente a radioterapia definitiva, perdón, o si son tributarios, se hace una laringectomía parcial más una disección bilateral de los ganglios. Y se vuelve a repetir lo de las anteriores, que si hay características de riesgo, pues ya se va a quimioradio o resección nuevamente si fuera el margen. Eso es en cuanto a enfermedad localizada. ¿Qué hay en cuanto a la enfermedad localmente avanzada? Más del 60% de los pacientes con cáncer de células escamosas presentan enfermedad de estadio 3 o 4, y como vemos es mayor que la proporción que presentan localizada. Se caracteriza por tumores grandes con invasión local, evidencia de metástasis en los ganglios regionales o metástasis en órganos distantes. Entonces, la enfermedad localmente avanzada conlleva un riesgo de recurrencia local alto, que va hasta un 40%, y de igual manera de metástasis a distancia, y tiene un mal pronóstico con una sobrevida global a los 5 años que es menor del 50%. La resección quirúrgica se prefiere para el cáncer de la cavidad oral, junto con la disección electiva del cuello, seguida de quimioradio adyuvante. En otros sitios, pues la cirugía generalmente se reserva para tumores más pequeños, como lo mencionamos anteriormente, y cuando la resección quirúrgica es menos factible y da lugar a malos resultados funcionales a largo plazo, la quimioradio es el estándar de atención con una intención curativa. Esta evidencia se estableció en un estudio que se llama MAC-NC, que fue publicado en Radio, Radiotherapy Oncology en el 2019. Fue un metaanálisis de la quimioterapia en el cáncer de cabeza y cuello,
una actualización, pues fueron 93 estudios aleatorizados y un total de 17.343 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se pudo evaluar en este estudio? La sobrevida, el porcentaje de sobrevida a través del tiempo. Entonces, aquí podemos ver en los pacientes que murieron por otra causa que no es cáncer y en los pacientes que murieron con cáncer, sí hay una diferencia entre el grupo control, o sea, entre solo darle la terapia estándar que no incluía quimioradio, ya fuese radio o solo resección, versus darle la concomitancia con quimioradio. Entonces, sí podemos ver que hay una diferencia a los 5 años de un 46% que estaban vivos en el grupo de concomitancia versus un 38%, es una diferencia del 8% aproximadamente. Y de este estudio también se hizo un subanálisis del tipo de concomitancia con quimio, entonces se vio que los pacientes que la significancia estadística la tuvieron en la concomitancia con monoterapia con platino, ya sea cisplatino, ese estuvo pues superior a la poliquimioterapia con 5-fluoracilo. Entonces, en la enfermedad localmente avanzada, los datos sobre el uso de quimioterapia de inducción son, son que no están claros. O sea, la quimioterapia de inducción seguida de quimioradio no son contradictorios y todavía están en el aire si son efectivos o no. ¿Por qué? La quimioterapia de inducción basada en taxanos, en los estudios TAX 324 y ORTC 24971, eh, evidenciaron de que el uso de la inducción mejoró la supervivencia, pero posterior a estos, en varios estudios, uno llamado Paradigm Design no mostró supervivencia en comparación con la quimioradioterapia sola. Entonces, todavía hay mucha controversia en cuanto a esto y pues de manera general no se recomiendan darle quimioterapia de inducción previo a la quimioradio. En cuanto a la enfermedad metastásica o recurrente, a pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, pues la enfermedad recurrente o metastásica o ambas se desarrollan aproximadamente el 65% de los pacientes con cáncer de células escamosas. Entonces, la enfermedad localmente recurrente que no puede tratarse con cirugía de rescate, radio o una combinación de ambas por el antecedente, porque ya está irradiado, porque ya tuvo eh, cirugía, pues en general tiene un mal pronóstico, con una sobrevida global de 6 a 9 meses sin tratamiento alguno. Entonces, ¿qué, qué tratamientos tenemos en este contexto de recurrencia o metastásica? Este estudio publicado en la New England en el 2008, que se titula Extreme, es Erbitux como tratamiento de primera línea en cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico. Estableció una terapia estándar de primera línea en su época, en el 2008, al mostrar que el cetuximab, agregado a la quimioterapia, que consistía en fluoroacilo y un platino que podía ser cisplatino o carboplatino, en comparación con la quimio solo, eh, mejoró la supervivencia general 10 meses versus 10.1 meses versus 7.4 meses. Eh, con en este lado lo podemos ver con un hazard ratio de un 0.8 y con una probabilidad de progresión libre de, de sobrevida libre de progresión a los 12 meses, que sí hubo diferencia, ¿verdad? Entonces 0.54 de hazard ratio a favor de incluirle cetuximab al esquema de 5-fluoroacilo con platino. Entonces, a partir del 2008 se usaba este régimen. Pero recientemente, bueno, en este mismo estudio, la calidad de vida y los efectos adversos fueron menos favorables para el brazo de cetuximab, pues la aplicación era semanal y tenían bastantes reacciones infusionales y reacciones cutáneas. Entonces, luego de esto, después del año 2010, el descubrimiento de la modulación del sistema inmune podía causar una regresión de muchos tumores sólidos,
ya cambió la comprensión y el tratamiento estándar de muchos tipos de cáncer, en general en este. Entonces se comenzaron a hacer un montón de estudios para evaluar los inhibidores de checkpoint, los inhibidores de PD1 y PDL1, y a partir de esto pues ha influido un montón en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global del cáncer de cabeza y cuello. Entonces, este estudio publicado en Lancet 2019, aleatorizado, abierto, fase 3, 97 centros en 20 países, pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello que progresaron durante o después del tratamiento con platino para la enfermedad recurrente o metastásica, cuya progresión ocurrió dentro de 3 a 6 meses luego de la terapia moral previa, ¿verdad? Que contuviera platino. Entonces fueron asignados aleatoriamente uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver acá en este estudio? Que la mediana de supervivencia global en la población que tuvo el uso del pembrolizumab fue de 8.46 meses comparado con los 6.9 meses en los que tenían la terapia estándar. Entonces sí hubo una diferencia significativamente estadística de aproximadamente 1.5 meses en el brazo de pembrolizumab. Entonces, en esto del lado derecho, con un hazard ratio de 0.80 y una P significativamente estadística. En la gráfica de Forest Plot podemos ver que todas los subgrupos, la mayoría estuvieron a favor del uso del pembrolizumab. En este mismo estudio se trató de separar a qué pacientes le iba mejor en base a la expresión de PDL1. Entonces los dividían en dos grupos, en expresión mayor de 1 y en expresión mayor de 50. Entonces lo que podemos ver es que mientras más expresión tenía, más sobrevida global tenían los pacientes. Entonces los que tenían más de 50 le iban mucho mejor que los que tenían más de 1 comparado con los que pues tenían negativo, ¿verdad? Entonces, otro estudio, estos fueron los estudios de pembrolizumab. En cuanto a los estudios de nivolumab, igual publicados en la New England en el 2016, aleatorizado, abierto, fase 3, a una proporción de 2 a 1, 361 pacientes, en total con carcinoma recurrente de células escamosas, que la enfermedad había progresado después de los 6 meses de la quimio basada en platino. Entonces, aleatorizados a recibir nivolumab cada 2 semanas o la terapia sistémica estándar de un solo agente, que pudiese ser metotrexato, cetaxel o cetuximab. Entonces podemos ver que la sobrevida global a los 12 meses en el brazo de nivolumab eran 7.5 meses versus 5.1 meses con un hazard ratio de 0.7 y una P con significancia estadística, aunque la sobrevida libre de progresión a los 12 meses, pues 12 versus 2.3, se repite lo que comentábamos en estudios previos, de que sí mejora la sobrevida global, pero no la sobrevida libre de progresión. De igual manera que en los estudios de pembrolizumab, acá realizaron una estratificación de sobrevida global y libre de progresión en base a la expresión de PDL1. Entonces, PDL1 mayor de 1% presentaban una sobrevida global de 8.7 versus 4.6, y los que tenían menos de 1, pues 5.7 y 5.8. Entonces, como conclusiones, en este tipo de cáncer hay una fuerte asociación con el virus del papiloma humano. El BPH tiene mejor pronóstico, pero no por esto se debe modificar el tratamiento. En los estadios iniciales, la cirugía y la concurrencia quimio-radio es la que mejor evidencia tiene. No hay evidencia clara en cuanto a la quimioterapia de inducción aún, y en estadios metastásicos los inhibidores de checkpoint tienen la mayor evidencia.